mujeres que a veces nos vemos muy chiquitas, pero en realidad somos muy capaces de muchas cosas y que la misma sociedad nos lleva como, no, tú debes estar en otro lugar, tú no eres capaz, pero en realidad sí somos capaces. Entonces yo creo que fue eso. Hoy, en La Luna con Rami, tenemos una invitada súper especial, una líder del sector de insolvencias, directora de uno de los mejores centros de conciliación del país. Con ustedes, Laura Estrada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en Barranquilla y en este espacio tan chévere que me invitas el día de hoy. Gente, el día de hoy la sección va a ser un poco distinta, toda vez que estamos a martes después de un festivo y La Luna se encuentra cerrada. Pero no quería desaprovechar la oportunidad de poder entrevistar a Laura, toda vez de que ella vive en Medellín, para entre Bogotá y Medellín, y hoy casualmente estaba en Barranquilla. Entonces, Lau, quiero arrancar esta entrevista preguntándote lo siguiente. El centro de conciliación que lideras no se llama ni conciliemos, ni se llama resolvamos, se llama avancemos. O sea, un imperativo positivo. Así es. Para conocerte un poco, ¿qué fue eso que te tocó dejar en el pasado para poder avanzar hasta donde te encuentras el día de hoy? Yo creo que son más que todo los miedos que uno tiene, como que va creciendo y va creyendo que uno a veces no es capaz de hacer muchas cosas. Y además porque la misma sociedad te impone ese pensamiento, como una persona tan joven, si tendrá la experiencia, si podrá dirigir un equipo, si podrá crecer y llevar avancemos a lo que soy. Entonces yo creo que eso me tocó dejarlo atrás, como creer un poquito más en mí, creer en un equipo, que también el equipo es demasiado joven y que justamente damos esa oportunidad de que sean personas o abogados que apenas están empezando, que es su primer trabajo, mujeres que a veces nos vemos muy chiquitas, pero en realidad somos muy capaces de muchas cosas y que la misma sociedad nos lleva como, no, tú debes estar en otro lugar, tú no eres capaz, pero en realidad sí somos capaces. Entonces yo creo que fue eso, como saltar ese miedo a lo que digan, a la juventud, en vez de aprovecharlo y hacer lo que uno sabe desde su experiencia. Ya lo escucharon y eso apenas es el inicio de una gran entrevista. Acompáñanos. Laura, muchas veces cuando hablamos de conflictos siempre nos imaginamos es como un pleito entre algún tipo de autoridad y es esa autoridad quien debe resolver siempre nuestros problemas. Pero ¿cuál crees tú que fue ese cambio donde entendiste que el diálogo muchas veces es mejor que un litigio? Yo creo que todo empezó desde cuando uno es pequeño, que nos dicen que vivimos en comunidad y que somos nosotros mismos quienes tenemos que resolver nuestros problemas. Y a medida que fui creciendo en la universidad y cuando vi como la materia de conciliación, de resolución de conflictos, uno ahí logra entender que al final puede ser una persona que es imparcial, que te va a escuchar, que va a apoyar, pero quienes deben resolver sus problemas son las mismas personas, porque al final estamos hablando de vínculos o de alguna situación que generó otra acción, pero que al final son esas personas que en realidad tienen una solución al problema. Entonces creo que ahí fue la importancia de, venga, miremos mejor cuál es el camino más rápido, más ágil para llegar a resolver un problema. Ahí mencionaste algo súper importante que es el tema de vínculo. Eso es otra percepción que muchas veces tenemos y es que el problema siempre es por plata. O nos enfocamos a que hay un pleito y al final el tema es de plata. Te quería preguntar tu opinión. ¿Siempre es de plata realmente o en ese conflicto hay un trasfondo? Que ahí es donde es muy importante el tema de un conciliador, identificar esas ¿Cuál es el acciones. problema? Claro, es que no solamente estamos hablando de la plata, sino que vienen circunstancias y situaciones que llevaron a un problema como tal. Y que muchas veces es un malentendido o es algo que una persona entendió mal y no tiene que ser un problema tan grande como al final nos enfrascamos en el problema sin mirar una solución. Y creo que esa es la oportunidad de los centros de conciliación, acompañar a esas personas y mostrarles que no es tan grande un problema, que no hay que llevarlo por 5 o 10 años a un juzgado o ante una entidad para que nos ayude a resolverlo, sino que muchas veces solamente es el diálogo, lo que podamos resolver acá entre los dos, o entre los tres, entre las 4 personas que estuvieron involucradas en una situación. Eso frente al tema de conciliación. Hay otro ámbito muy importante que están manejando en Avancemos, que es el tema de los procesos de ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes y la pequeña comerciante. Que al final pues también es un acto de negociación, es un acto de conciliación, pero quería saber tu punto de opinión acerca de por qué es importante esta ley y no crearse una ley en un procedimiento judicial. Porque como estamos hablando de negociación y en un centro de conciliación estamos hablando de algo más cercano, algo donde las partes pueden estar, donde pueden negociar, es una mesa abierta a todos, donde también está ese deudor y ese acreedor, pero también está el centro de conciliación que debe prestar ese mecanismo, que en realidad sea efectivo, que las partes se sientan cómodas en negociar, que hagamos el proceso tan bien y tan diligente que en realidad sí funcione. Entonces yo creo que es esa rapidez, porque también estamos hablando de las deudas, que al final eso sí frustra a las personas, no pueden dormir, los llaman y ya en situaciones
muy complejas, tanto familiares como personales, porque al final se afecta a todo tu núcleo, y que en estos espacios puedes entrar de una manera tranquila, donde hay una persona que es un conciliador, un operador en insolvencia, y te puede acompañar y escuchar no solamente tu posición, sino también la posición de muchos acreedores que van a entrar a negociar algo tan importante que es su patrimonio. Laura, si por un día pudieras ser senadora de la República y dentro de tus facultades está que puedes cambiar algo de la ley, obviamente para mejor, ¿qué sería y por qué? Haría inmediatamente el tema de la competencia nacional, con la finalidad de que las personas puedan acceder de una manera más ágil y rápida, donde más se sientan cómodos con el proceso y donde les dé confianza el lugar donde llevan su trámite. Entonces lo llevaría y lo haría de forma inmediata, sin buscar más requisitos, sin buscar nada más, sino que en realidad se sientan seguros llevando su proceso donde lo están tramitando. Eres directora de un gran centro de conciliación, así que creo que eres palabra autorizada pues, para la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Es realmente esta ley cambia vidas? ¿Es útil? ¿Has visto que pues, es uno el deudor que entra por el centro de conciliación, realiza su proceso y llega a un acuerdo de pago y otra es la que sale? Así es, yo creo que el proceso de insolvencia está para esas personas que en realidad tienen esas deudas y que tienen ese problema con el dinero, que en algún momento tomaron malas decisiones, pero que eso no va a definir toda su vida. Entonces creo que una persona es la persona que entra al proceso, ese deudor que está agobiado con las deudas, que no sabe qué hacer, que puede perder su patrimonio, y como lo decía, no solamente lo afecta a él, sino a todo su núcleo familiar, a una persona a la que sale, obviamente con acuerdos de pago, con unas mejores condiciones en sus créditos, y que al final eso le va a ayudar en todo, y no solamente nos quedamos en el trámite de insolvencia, sino que al final esa persona tiene que tener un renacer, cómo va a seguir su vida, cómo va a seguir sus finanzas, y ahí es donde se ve el verdadero cambio, que la ley sí sirve para las personas que en realidad tienen un sobreendeudamiento, porque para nadie es un secreto, todos pedimos créditos, todos nos endeudamos, todos compramos, y que nadie nos enseña finanzas personales, que al final en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún lado nos lo enseñan, sino que es la misma vida que nos lleva y tomamos malas decisiones, pero claro, es una persona totalmente diferente la que entra al proceso de insolvencia a la que sale. No, coadyuvo lo que acabas de decir, dentro de Renacer también vemos ese cambio en las personas. Obviamente es un cambio no solamente de la ley, es un cambio de hábitos, es volver a adquirir el hábito de pago y para que esto realmente tenga la finalidad que el mismo legislador buscó tener al momento de crear esta ley. En los últimos tiempos ha salido una nueva noticia que ha sido pues viral, por decirlo así. De hecho, ha sido también como la parte de una invitación para mucha gente poder conocer esta ley, de pronto de manera negativa, pero también para que se dé cuenta de que pues, al final tiene un trasfondo y es ese famoso cartel de la insolvencia. ¿Qué opinión te da cuando viste la noticia? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Claro, no podemos desconocer que la ley existe y que hay personas que la utilizan para mal, pero no podemos decir que entonces todo el mundo la utiliza para ese sentido o que la ley es mala. No, la ley se hizo con una finalidad y la finalidad es que esa persona vuelva a tener un respirar, un renacer financiero. Entonces yo creo que la desinformación o como el miedo o el caos que está generando es solamente eso, desinformación, porque la ley sí funciona. ¿Y quién dijo que aplicar la ley era un delito? La ley existe, entonces la ley está para esas personas que en realidad necesitan ese respiro financiero y que en verdad necesitan que lleguemos a una negociación con esos bancos y que cambien las condiciones. Y como tú decías, es pagar de una manera diferente. Para aquellas personas que de pronto nos están viendo ahora y dirán, ¿ellos qué están hablando? ¿Qué es eso del tema del proceso de insolvencia? Si lo tendrías que resumir lo máximo que puedas, porque obviamente estamos hablando en base a una ley, pero si tú lo podrías resumir con tus palabras, ¿qué creerías que es este proceso? El proceso es un respirar y un nacer financiero, donde las personas que vienen con unas condiciones de pago pueden cambiarlas totalmente con este proceso de insolvencia. Entusiasmado de que recibamos de una voz de un jugador importante de estos procesos, de la existencia y la validez que tiene este tipo de leyes. Es una ley, por lo cual una ley no puede ser ilegal o el proceso que está determinado por una ley puede ser ilegal. Lo mejor es que lo lleves con profesionales adecuados y en centros que tengan el permiso del Ministerio de Justicia y tengan experiencia real en este tipo de procesos, como lo es el Centro de Conciliación Avanceros. Aprovechar esa parte, uno, sabemos o desde aquí de Renacer motivamos mucho lo que es el tema del agradecimiento, pues porque un renacer financiero en verdad se da como un campo completo de circunstancias y una de esas es el agradecimiento. Hoy, en nombre pues, de muchos deudores y en nombre de Renacer, te queremos dar las gracias a ti y al Centro de Conciliación, pues uno por pensar en abrir, en dar un espacio a todos esos deudores que necesitaban una voz y un lugar donde poder llevar sus procesos. Dos, el profesionalismo con el que llevan
y una lista de operadores que la verdad todos muy capacitados, se los podemos decir y comprobar nosotros desde Renacer Financiero. Te queríamos dar las gracias por eso y también queremos aprovechar la oportunidad de que hoy le des las gracias a alguien. Te lo coloco terrenal, pues obviamente para sacar a Dios o cualquier idea que creas, pero el día de hoy a alguien terrenal. Si solo hoy pudieras darle las gracias a alguna persona, ¿a quién sería y por qué? Se la daría a mi mamá, porque ha sido esa persona que ha confiado desde mí desde el momento cero, desde que empezó todo el proyecto de Avancemos, desde que empezamos con toda esta ideología de también ayudar, de estar pendientes, de prestar el mejor servicio, entonces sería mi mamá. Y obviamente hablando más allá, a mi abuela que falleció en diciembre, hace muy poco, entonces que me acompaña desde allá también y que también siempre confió como en las capacidades que tenemos y en lo que podemos lograr y hacer con Avancemos. Bueno, gracias también. Ese mensaje a tu abuela le va a llegar, créeme que sí. Yo sé que desde acá ella ya lo está recibiendo. Y bueno, para cerrar, siempre nos cerramos esta pregunta porque me interesa conocer la opinión de cada uno de los invitados y lo llamo cuéntanos una verdad. Pero una verdad en el sentido de que es verdad para ti, no porque lo aprendiste, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo viviste. Y por más que llegue alguien y te diga, Laura, eso no es así, por esto y razón, no te va a cambiar para nada tu pensamiento. ¿Qué sería esa verdad? La verdad es que nosotros, que yo tengo muy interiorizada, es que nosotros somos totalmente capaces de hacer lo que nos proponemos y que nadie está en las condiciones de decirnos que no podemos y que creo que eso nos lo deberíamos interiorizar todos, que todos tenemos las capacidades para enfocarnos, para brillar, para crecer y que es algo que muy pocas personas se lo creen en sí mismos y creo que debemos confiar un poquito más en cada uno, en las capacidades y en todo lo que somos capaces de crear y ayudar a los demás. Qué gran cierre y qué gran facto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.